Bueno, vamos a empezar ya. Egunon guztioi emango dugu hasiera lurraldeko informazio batzordeari, legealdiko lehenengo lurraldeko informazio batzordeari, eta gai zerrendaren lehen puntuan daukagu arloko hainbat gairi buruzko informazioa. Puntu honetan hemen daukaguna da hiri antolamenduko plan orokorra, hau da APOaren berrikusteko prozesuan aurkeztutako alegazioei buruzko informazio orokorra. Puntu honetan, Álvaro hartuko du hitza, nahi dozunean mesedez. Bueno, egunon, creo que es un tema adecuado para, el primer tema adecuado para o el tema más adecuado para la primera comisión de urbanismo. Hemos revisado ya todas las alegaciones, son unos 2.200 folios que han entrado hasta este momento. Hay un total de 1.972 alegaciones. Eso no quiere decir que haya 1.972 alegaciones distintas. Y os lo comento, hemos detectado 16 tipos de alegaciones exactamente iguales, es decir, fotocopias unas de otras, por así decirlo, y os voy comentando, ¿vale? Porque tengo el documento aquí, yo si queréis luego os hago una fotocopia, es un documento que lo he hecho yo, o sea que... si queréis luego al terminar os hago una fotocopia. El tipo 1, sobre nota forma del suelo urbanizable, hay 6 alegaciones exactamente iguales. Digo, cuando digo exactamente iguales son... ¿Perdona? Digo, son tipo 1 es sobre no transformar el suelo urbanizable. 6 alegaciones. Del tipo 2, sobre el argumento del interés general, hay 147 alegaciones. Sobre el cuestionamiento de los datos oficiales referentes a el número de viviendas necesarias y la metodología de las DOT, 261 alegaciones. Sobre los criterios de diseño del plan general, 24 alegaciones. Sobre el no derribo de la Nagusinetxea, 223 alegaciones. Sobre la necesidad de centros de día, 54 alegaciones. Sobre la actuación de Zubieta al SIDU, 150 alegaciones. Sobre la sostenibilidad agraria y el kilómetro cero, 62 alegaciones. Sobre la actuación en Trinitarios, 108 alegaciones. Sobre la insuficiencia del plazo para alegar, 67 alegaciones. Sobre la necesidad y la calificación de vivienda pública en alquiler, 71 alegaciones. Sobre la incidencia de la vivienda vacía, 75 alegaciones. Sobre la vivienda colaborativa, 69 alegaciones. Sobre la dificultad de acceso a la documentación, 49 alegaciones. Sobre las actuaciones anteriores en el riego Vela, 52 alegaciones. Y sobre el criterio de mantenimiento de población, 49 alegaciones. Esto suma un total de 1.467 alegaciones. Cuando digo estos tipos, son alegaciones exactamente iguales, literalmente, o sea, con fotocopias, por así decirlo, ¿vale? Luego, creemos que hay 26 que no son alegaciones propias del plan general. Por ejemplo, fluorar el agua no es una alegación del plan general. Pongo un ejemplo para que veáis a qué me refiero. Y luego hay 495 alegaciones únicas. Es decir, 495 alegaciones que no tienen repetición, por así decirlo. De esas 495 alegaciones, está más o menos preparada la respuesta de un 25%, y el resto hay un montón de ellas que hay que esperar, o que creemos que hay que esperar a la recepción de los informes sectoriales de diferentes administraciones a las que es obligatorio solicitar el informe sectorial. Nosotros recordar que hemos citado 56, si no recuerdo mal, Isabel, por ahí, 56 informes de alegaciones, hemos recibido en este momento 12 o 13, porque el último día, la fecha, los números que tenía yo era 12, bueno, no, más o menos eran 12, pero quiero decir que entre que yo lo he mirado hoy, igual ha llegado alguno. Andaremos por los 12 o 13, quedarían pendientes, por tanto, en torno a 40, 43 informes sectoriales por recibir, y es verdad que hay algunos que en algún caso pueden condicionar la respuesta de alguna de las alegaciones. Entonces, bueno, esa es la situación en la que encontramos actualmente, y cuando tengamos, hay que tener en cuenta que para responder debemos de tener todos los informes sectoriales, y para la aprobación provisional hay que tener todos los informes sectoriales y responder las alegaciones, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Preguntas, bai. Bi kontu, batetik, eskatutako txosten horiek jasotzeko epea badago, legeak eperik edo jartzen duen ala ez?
beste txosten sektorialak eskatu dituzuenak, esan duzue 56 eskatu dituzuela eta jaso 12 gutxi gora bera. Más o menos. Beste guztia jasotzeko badago, epeak jasotzen du legerik, legea jasotzen du eperik, ala ez. Hori da jakin nahi duan lehenengo gauza da. Bai, baina kontua da, ez baduzu txostena jasotzen ezin duzula aurrera. Está encendido el micrófono. Ai, no. No, dale. Ez, baina ez dut esaten guri, Bai, batzuta, zu dinozu kanpotarrei eskatutako txosten horiek, ez da? Hori da. Bai, batzutan epea jartzen da, baina epea gainditu ezkero sarritan ez baduzu txostena jasotzen ez eskotzat emoten da ezin duzu aurrera iruan. Orduan itxaron behar duzu derrigorrez txosten eukiak arte. Ez dut ulertzera itxaron. Zuk esaten dira, zuk eskatzen diogula txosten bat, demagun berdin zait urari. Bai. Eta urak legez dauka txosten hori emateko, asmatzen dut, 3 hilabete. 3 hilabeteko epe horretan ez badu txostenik emoten, aurre ikusten da, txostena ezeskoa dela, Bai. Orduan ja jasota dago, badago epe bat. Baina ezin duzu aurrera eroan. Sarritan atartzen dena, bueno, eske oin Zergatik ezin uraren duzu kasu ez aurrera dakite zehatz mehatz, iratu behar dut, baina sarritan gertatzen da, ezin duzula aurrera joan txostena jaso barik, txosten favorablea jaso barik. Orduan hor zauz trabatuta. Ezin duzu aurrera joan, zu daukasun plan mitzekin, hau da, txostena ezeskoa baldin bada, txostenak esaten dizuna da, ez zu proposatu duzuna aldatu egin behar duzula. Bai, baina txostena jaso arte, eta bai ez jaso arte hor trabatuta zauz. Sarritan hori gertatzen da. No. Me estoy perdiendo. Yo lo que quiero decir es, si hay un plazo legal para las otras instituciones a las que le solicitamos un informe, si tiene un plazo legal para emitir ese informe, si tiene el plazo legal, deberán cumplir ese plazo legal. Sí. Si lo que me estás diciendo, te he entendido, es que si no emiten el informe en el plazo legal que tienen determinado para emitir el informe será por negativo, yo entiendo que no es que no se pueda seguir adelante, sino que lo que pretendes hacer te están diciendo que no lo puedes hacer. El informe no puede ser negativo y se acabó. Tiene que ser negativo y motivado. Tiene que explicarnos por qué no. Porque tiene que darnos la posibilidad de modificarlo en primer lugar. ¿Vale? Y otra cosa más, el informe es preceptivo y positivo. O sea, preceptivamente positivo. Y vinculante. Y bueno, vale, vinculante lo llamáis. Bueno, que tiene que ser positivo. Pues entonces lo pregunto de otra forma. Si es preceptivo y vinculante y existe un plazo legal para que el resto de administraciones, o quien sea, deba emitir sus informes, si no lo emiten, ¿qué ocurre? O sea, lo que estamos haciendo en este momento, que es llamando a todas las administraciones, preguntándoles a las que no han llegado, ¿qué pasa con nuestro informe? Perseguirlo, que se dice. A ver, suelen también reclamar documentación adicional. Dentro del plazo, entonces se renueva el plazo. Entonces, bueno, pues estamos en esas. Entonces la segunda pregunta vais a decir que no sabéis. Y es, Alda. ¿qué plazos manejáis para que esto avance un poco? Porque claro, es que volvemos a lo mismo. Fijaros que nos has dejado caer que fueron 2.000 y pico, 2.200 folios los que se han leído. Para 1.972 alegaciones, no me acuerdo cuántos folios tenía el Plan General de Ordenación Urbana. Menos. Pero no muchos menos. Pero en No, cualquier menos caso, porque tenía muchos planos. bueno, pero hay que saber de planos también, que esos a veces son como muchos folios. En cualquier caso, pongamos que eran 1.000 folios, la gente ha tenido 3 meses para hacer alegaciones y leerse 1.000 folios. Hombre, a veces hay que buscar una cierta equiparación de plazos, ¿no? Eso es muy reduccionista, porque en general... Claro, en general, y salvo los partidos políticos, que os podéis tener la obligación moral, o la que quieras, de leeros todo el documento, la gente no se lee el documento entero, se lee el documento en lo que le afecta. Va directamente a lo que le afecta. A ver, desde cajón, es como cualquier normativa, cualquier ley, uno va a donde le pilla. Otros que tienen vicio, perdón, el que tenga vicio por leerse las leyes completas, pues lo ejercita. Pero la gente normal lo que va es a donde le afecta. Entonces esto es igual. Queremos volver a poner sobre la mesa es la enorme disparidad que existe entre los plazos que se le dan a la gente para hacer alegaciones y el tiempo de respuesta que se toman todas las administraciones. No voy a decir que toda la respuesta sea, pues a veces hay que valorar otra vez, dar más plazo. Pues yo puedo compartir contigo el tiempo que tardan las administraciones, y precisamente por eso, entre otras cosas, por eso nosotros, viendo las experiencias de otros municipios,
pues también hemos tenido que contar con eso. ¿Por qué? Porque sabemos que hay algunos que hay que perseguir. Puedes preguntar a cualquier municipio de la comunidad autónoma, del gobierno municipal que sea, lo que significa perseguir el informe de costas, independientemente de quién gobierne en el gobierno de Madrid. El informe de costas es infernal. Sí, que no te Quiero lo decir, niego. que no depende de la... Los de Ura que están más cerca también son infernales. Sí, pero bueno, es el tema de agua, pero sí. nadie de momento nadie se ha quejado porque como hay otro peor, pues... Vale, entonces lo de los plazos que... No plazos, a ver, previsiones en vuestra cabeza. Cada comisión de urbanismo informaré de la situación en la que estamos, con los informes sectoriales, con la respuesta de las alegaciones, igual que he dicho hoy, iré informando. Vale, y dos últimas cosas. Pásanos la hojita esa, por favor, una fotocopia. Fotocopia, ahora al terminar. No hace falta ni que la traduzcas, como decía el otro. Claro, el sentido de las alegaciones, si puedes ser. Tú dices, hay no sé cuántas alegaciones basadas en el interés general. El sentido de las alegaciones... Porque yo me he imaginado cuando has dicho no transformar el suelo urbanizable. Estos son los que quieren seguir construyendo en el Azcorri, por entender. Pero igual entendió mal. No, son precisamente al revés. No transformar el suelo urbanizable. En suelo. No transformar en suelo urbanizable. Vale, te he entendido él. Vale. Bueno, igual lo tengo mal escrito, pero no es transformar el suelo, al suelo urbanizable. Vale. Aunque sea urbanizable, no transformarlo. Te había entendido al revés. Vale, pues pásanos eso, por favor. Vale. ¿Alguna cuestión más? Sí, adelante. Sí, buenos días. En relación a la pregunta que estaba formulando Ivonne, si no hay respuesta de otras administraciones, entiendo que eso es un silencio administrativo que tendrá un significado o positivo o negativo. Independientemente del... Igual no debía contestar yo, pero yo te doy porque he preguntado esa pregunta también. Como el informe es preceptivo y vinculante, si no lo tenemos, no podemos avanzar. Es motivo de nulidad del plan. O sea, hay un montón de sentencias donde te falta un informe sectorial, independientemente del sentido, y el plan es anulable. Vale. Luego la segunda cuestión que quería plantear es también en torno a los plazos. O sea, yo comparto la opinión de que si la ciudadanía ha tenido un plazo estricto para formular alegaciones sobre un punto concreto o sobre la totalidad del plan, porque entiendo lo que dices, que la mayoría de la gente pues quizás se centre solo en su punto, pero el derecho y el interés de muchos ciudadanos será también de no solo centrarse en su punto, sino mirar todo el plan o incluso analizar el punto que más le interesa en el contexto de todo el plan. Entonces, en ese sentido, a mí sí, yo sí creo que desde el equipo de gobierno tendríais que comunicar algún plazo, aunque sea orientativo, de en qué tiempo vais a resolver estas alegaciones, aunque sea orientativo. No porque las alegaciones se resuelven con la aprobación provisional. Y la aprobación provisional solo se puede aprobar cuando tengamos los informes sectoriales. Y yo, en algo que no depende, al menos no depende de mí ni de este equipo de gobierno, de echar un plazo es para que al día siguiente me digáis has incumplido. No voy a poner ningún plazo hasta que dependa exclusivamente de nosotros. Claro, pero es que entonces el plazo depende exclusivamente de vosotros y la ciudadanía está esperando. El plazo no depende exclusivamente de nosotros ahora, no lo depende ahora. La respuesta a esas alegaciones la gente está esperando. Y la respuesta a las alegaciones no puede suceder hasta que tengamos todos los informes sectoriales. Yo comprendo la frustración, pero la primera frustración es la mía. A mí me gustaría sacar el plan sin informes sectoriales, o que fueran posteriores, o que fueran vinculantes posteriormente, o que esté sujeto a modificaciones, pero la ley de tramitación del plan general es la que hay, me guste o no me guste. Y si no queremos sacar un plan que corre el riesgo de ser nulo o impugnado, pues tenemos que cumplirla. La frustración es bastante, y sobre todo la incertidumbre, porque claro, evidentemente son muchas alegaciones y algunas afectan al día a día de las personas. Y la última pregunta que quería hacer es sobre el papel que el equipo redactor va a tener en esta fase de respuesta a las alegaciones. El equipo redactor, al igual que la parte del equipo técnico, tienen que hacer, hay una serie de cuestiones que están ligadas al documento de criterios objetivos que se aprueba, si no recuerdo más, en marzo de 2020, que es el que sostiene todas las directrices del plan, y a partir de ahí se realizan las respuestas a las alegaciones.
verdad que habrá alegaciones muy concretas que son de carácter muy técnico, que pueden tener posibilidades de ser elegibles, pero hay otras, pues que es que, os pongo un ejemplo, cuestionamiento de datos oficiales y metodología de las DOT. Pues macho, yo ahí, perdón, o sea, es que sobre la metodología de las DOT no las determina el ayuntamiento, sobre el cálculo de las DOT no las determina el ayuntamiento. La respuesta ¿cuál es? Es que existe una normativa vigente superior que nos dice cuándo y cuánto. Vale, será la mía, que igual el equipo redactor la ordenará y la pondrá más mona y el equipo técnico y el equipo jurídico del ayuntamiento lo mismo, pero la respuesta en concreta es que no puedo salirme de lo que me han marcado otras normativa superior. Xabier, ¿has terminado? Sí? Vale, Ibon. Ez azken gauza bat, entxeguratu zaite. Hor orduan esan dezakegu gutxienez alegazio bakarrak direnen artean 300 baino gehiago dozela beste erakunde batzuen txosten menpe, ezta? Pertsona horiekin nolabaiteko harremana izan da, gutxienez ezateko, osea, 300 eta piku alegazio daudela beste erakunde batzuek eman behar dituzten txostenen menpe, esan duzunaren arabera, gutxi gora bera. Pertsona horiekin... He dicho que pueden depender. Vale. Entonces, hasta que sepamos el alcance del informe... Oien menpe daudenak, pertsona horiekin harremana izan da, zerbait esan zaie, ze nik egokia ikusi nezakeen baita ere, pertsona hori esatea, zeure alegazioaren erantzuna beste erakunde batzuen txostenen menpe egon daitezke, txostenak eskatuta dauz, eta eskatu bezain pronto erantzungo dizugu. Es un detallito que viene bien a la gente a veces. Bien, puede ser un detallito, pero primero no tenemos ninguna obligación de hacerlo. No, es una sugerencia. Vale, y como así me la tomo, pero claro, hay que contestar 300 y pico, hay que mandar 300 y pico cartas con la carga de trabajo que supone y la trascendencia que puede tener o no. A ver, que son 300 cartas con un dato variable y a correr. Esto carga de trabajo... sí, pero a ver, cada carta que se manda a cada persona tiene que ser cuidada porque hay que pensar cómo la va a leer. No vaya a ser que en lugar de tranquilizar, incendiemos. Entonces, la situación actual, además aquí queda patente en la comisión, es la que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Estamos pendientes de informes sectoriales, no estamos haciendo nada que no haya hecho ningún otro ayuntamiento, ni más grande ni más pequeño, y ni que estemos pasando por ninguna situación que no haya pasado ninguno de ellos. Entonces, quiero decir que vamos a tener un poco de paciencia, vamos a seguir persiguiendo los informes y iremos viendo cómo evoluciona la situación, pero ya, podemos mandar, yo personalmente voy a mandar a 300 o 400 o 500 cartas para decirle su alegación no puede ser respondida, si yo recibo, no puede ser respondida porque no hemos recibido un informe sectorial que puede afectarle, pues hombre, yo digo, pues gracias, hasta ahí. Pues si no se han resuelto las alegaciones, es obvio que hay algún impedimento para que se resuelvan. Se ve que no compartimos obviedades. Bueno. Puede ser. ¿Alguna cuestión más sobre este tema? Pues vamos a dar paso al segundo punto de ruegos y preguntas con el primer escrito con el número de registro de entrada 29.839 del Grupo Municipal Popular. Cuando queráis. Sí, gracias, buenos días. Pues solicitamos información sobre el motivo de esa fuga que hay en el entorno de la Plaza de las Escuelas de las Arenas, porque como ya se ha visto, todos los que estamos aquí, parece eterna esta fuga y nos parece, pues bueno, las imágenes ya hablan por sí solas. Vale, en concreto esa fuga se trata de una avería particular que en varias ocasiones ya se ha puesto en contacto con la comunidad de vecinos que tienen la obligación de repararla. Se les ha enviado también un par de órdenes de ejecución y nos consta de que ya están con tema de presupuestos. Esperemos que en breve lo vayan a solucionar. Estaremos pendientes y en caso de que no se arregle, pues subsidiariamente acometeremos el arreglo. Pero en principio las últimas conversaciones que ha mantenido el Servicio de Aguas con esta comunidad es que estaban con esos presupuestos y que arreglarían la avería. Vale, gracias. Sí, pasamos a la siguiente pregunta. Escrito número de registro de entrada 30.281 presentado por EH Bildu.
Bai, betidanik ur edangarria arazoa izan da munduan eta Getxon urteak daramatzagu estolderia eta edateko ura banatzeko sarearen konponketak aurrekontuetan kredituak ikusten. Baina gure ustez gaur egun egoera zein den jakin behar dugu. Eta edateko ura banatzeko sarea egokitzeko eta gaurkotzeko balizko plangintzaren nondik norakoak ere bai. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Zenbateko luzera du Getxon ur edangarria banatzeko sariak? Zenbat ur garraiatzen du egunean Getxor ur edangarria banatzeko sareak? Neurtu da Getxoko ur edangarria banatzeko saretik egunean zenbat metro kubiko edo litro ur galtzen den? Ba aldago edateko ura banatzeko sarea egokitzeko eta modernizatzeko eta ur edangarriaren galera gutxitzeko plangintzarik? Plangintza egotekotan zer nolako inbertsioa aurreikusita dago? Noiz aurreikusten da plangintza bukatuta egotea? Ehuneko zenbat aurreikusten da ur edangarriaren galera gutxitzea? Zeintzun dira plangintzaren arrakasta edo porrotan neurtzeko erabakitako adierazleak, plangintzaren kopia jasoneko genuke. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko, Ibon. Galdera asko daude eta blokean erantzungo ditut. Ur hornidurako udalsarearen luzera 160 kilometrokoa da. Daukagun arteko datuak 2022 urte arteko datuak dira, guztira 2022an izan dira 6.318.154 metro kubikoa, hau da, atratzen badugu eguneroko media, hornitzen den ura 17.310 metro kubikoa da. Con respecto al año 2021, venía siendo un suministro de 6.664.140, por lo tanto ya tenemos ahí un ahorro de unos 340.000 metros cuadrados, 346.000 metros cúbicos con respecto pues, al año 2021. Tenemos datos desde el 2001 y se ve claramente pues, cómo ha ido mejorando la red de abastecimiento del municipio, porque se ha ido ahorrando pues, muchísimo el suministro de agua potable, el consumo. Llevamos años trabajando con un sistema de información geográfica donde están inventariadas toda la red de suministro de abastecimiento de agua. Se va llevando a cabo también un proyecto que es de sectorización de la red de abastecimiento. También los tramos más antiguos, con mayor antigüedad, que se conocen, se van renovando y aquellos que puedan dar problemas pues se van acometiendo y se van renovando año tras año. Se dota de una partida presupuestaria con una inversión de reposición de alrededor de unos 400.000 euros al año, que este año en particular, del 2023, tenemos 435.000 euros. La planificación de renovación de las redes, de los sectores de hidrométricos y las intervenciones cuando se detectan las averías y las actuaciones ordinarias de mantenimiento consiguen tener un rendimiento de la red por encima del 80%. Es un rendimiento de red por encima del 80%, que se considera como un nivel bueno de eficiencia, ya que supera el 75%, que es lo que marca la Agencia Vasca del Agua. Nuestro objetivo es llegar hasta la excelencia, al 90% del rendimiento, y creemos pues, con todas estas sectorizaciones, planificaciones de las redes cuando tienen cierta antigüedad, o los problemas que se van detectando, incluso las averías que se van acometiendo, pues vamos cada año mejorando ese rendimiento de red. Bale, gutxi bera hori genekien, baina nahi genuena da zehatzagoak izatea batetik. Esan duzu sektorizazio plangintza badagoela, eta hori badakigu, sektorizazio saiatzen ari dela egiten. Jakin nahi dugu sektorizazio plangintza hori noiz dauka bukatzeko aurreikuspena. Gero, bestetik, txartu ulertu ez badizut, bi egoera desberdinetan jarri gaituzu, hau da, baita noiz sarea oso zaharra dela toki batzuetan hori jakin badakigu,
eta hori aldatzen da. Bueno, jakin nahi dugu, urtero zenbat sare zahar hori eunekotan zenbatekoa da, eta urtero zenbat aldatzea proposatzen da. Beste kontua da, sarea hain zarra izan da, sarea apurtu egiten danean, orduan aldatu egiten dela, baina hori suposatzen dut ez dela egoten plangintzan. Eta, klaro, 400.000 euro inguru horiek ezagutzen genituen noski, kontua da, horietatik zenbat da aurre ikusitako plangintza bati aurre egiteko, eta zenbat da, oain esan duguna, oda, sarea zaharra delako apurtu egin da, eta hori konpondu beharreko zerbait. Noa izateko, osea, azken fina nahi dugu, eta ezke horregatik galdetu dugu, osea, nik okerrez banago 8 urte daramate udaletxe honetan, eta 8 urte horietan, urtero ikusi dut partida hori aurrekontuetan. Orduan, klaro, sarea modernizatu behar da, baina jarri beharko dira epe batzuk. Hau da, sare osoa modernizatzeko berdin zait, ez dakit, 5 urte 10 edo 15 beharko ditugun. Eta modernizatzeko prozesu horretan aurre ikusten da, horretariko aurrekontu bat, ez dakit, 5 milioikoa, bale. Eta urtero gastatuko du honen beste, bale. Eta lortu dugu eraginkortasun hobeagoa, 80%koa, bale. Baina datu horien nahi dugu pixkat ikusi, paperean jaso. Hori askatzen dizueguna, plangintzaz, antzeko eztabaida bat izan genuen argien inguruan. Gauzak aldatzen doaz, baina gauzak aldatzen joatea ez da berez plangintza bat. Horren, albada mesedez, datu horien nahiko genituzke jakiteko noiz esan dezakegu gure sarea egokituta dagoela. Badakigu sarea luzea dela, badakigu derurik ez dagoela gauza guztiak egiteko urte berean edo aldi berean, eta gerta daitekela sarea behin bere osotasunean egokituta dagoenean, lasieran altatu ziren gauzaria zaharkituta egotea. Baina hori pizkat da jakin eduguna, eta beraz, albada, besedez, pase guzu datuiek albada idatziz edo bestela idatziz eskatuko ditugu, baina, ja esan diazu plangintza bat dagoela, plangintza horren berri bai jaso nekeen nukela. Eskerrik asko. Bale, datu zehatz horiek eskatzen ditu zenez, momentu honetan ez daukagu, bilatuko dituguk eta idatziz bidaliko dizkizuet. Bai? Hurrengo galdera, EH Bildu taldearen idazkia, 30.285 zerrera zenbakiarekin. Mesedez? Portuzarreko San Nikolas 23 eraikina, emakumeen txokoa bezala ezagutzen den eraikinaren fatxadak, birgaitzeko eta barruko espazioa egokitzeko lanak hilabete honetan amaituko zirela iragarri zenuten. Obrak amaitu bezain pronto, prozesu parte hartzailea martxan jarriko zenutela adierazi zenuten. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Eraikinen... Barkatu, eske... Ez da hori? Ez da hori, ez. Ez da 32. Bai. Ez. Hau ez, eda herritargo informazio batzordeari zuzendutakoa, bai. Zati bat, obra bukatu dira. Baina horretik beste bat daukazu, ez da? Bai, zerrenda lehen etxu. Baina eske hori ez, bai, eske... A ber, zin ari zara irakurtzen? Número de registro 030282. Bai, hori da herritargo informazio batzordeari zuzenetakoa. Egia. Irakurri behar dozuna da 30.285. 30.285. Vale. Martxoaren hasieran, hasiko naiz? Ez da borrada dela. Ez da borrada dela. Igual iba todo junto. Oiana, aurrera, bai. Es posible que escaneáramos todas juntas. Pero bueno, en el orden del día... Barkatu bai, Oiana, aurrera. Martxoaren hasieran udal gobernuak eta Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten Arrigunagako hondartzarako sarbideetan bi komun autogarbigarri jartzeko aurten. Eta ondoren,
hondartzan dagoen sorosleen eraikina eraisteko. Badakigu aldundiak egingo dituela obrak, baino ere jobete baino gehiago pasa dira eta oraindik komunak amaitu gabe daude, eta hondartzako sarbidea ezituta dago. Hori eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Noiz amaituko dituzte komunak? Zergatik eten dira obrak? Aldundiak hondartzan dagoen eraikina eraisteko lizentzia eskatu du. Horrela bada, noiz emango diozue baimena? Zergatik ez da hondartza denboraldia hasi baino lehenago egin? Zer gertatuko da hondartzan zegoen txiringitoaren porlanesko oinarriarekin? Berriro jarriko dute, ala zer aurreikusten da? Kenduko dute oinarrian? Eskerrik asko. Bai, aurrera Iñigo. Bai, bueno, vamos a ir contestando por partes. Sí, efectivamente solicito una licencia de derribo que se ha concedido recientemente en Junta de Gobierno este martes. Está concedida, ellos van recabando sus documentaciones y bueno, pues iniciarán lo que nos han transmitido, que iniciarán el derribo después de la temporada de baños. No nos han dicho concretamente cuándo, pero bueno, entiendo que hacia octubre, noviembre, pues sería el momento. Eso es lo que le podemos comentar desde aquí y bueno, sí que solicito ese derribo. La instalación de los baños anteriores ya están terminadas y faltaría colocar, me refiero a los baños de arriba. Faltaría colocar lo que es el baño, que ese es un baño ya que estaría fuera del ámbito de la playa, sea un baño que gestionaríamos desde el ayuntamiento, como el resto de baños públicos. Y luego en cuanto a lo del chiringuito, lo que sí sabemos que bueno, pues está expuesto, hay exposición pública, hay un concesionario que se lo ha adjudicado y nosotros por ahora no nos han solicitado ningún tipo de licencia de actividad ni nada, con lo cual no sabemos exactamente cuándo van a hacer el chiringuito o lo van a construir. Si queréis que os pasemos la información, está publicada, la de la autoridad portuaria, la concesión, estaba en exposición pública y hasta ahí, no sé si Isabel, ¿tienes alguna noticia de última hora? No tenemos noticias nuevas. Bueno, aquí hay una concurrencia competencial. Al revés. Uy, perdón. Se da una concurrencia competencial, de un lado está la autoridad portuaria, que tendría que autorizar la utilización privativa del espacio de dominio público, y una vez resuelto eso es cuando se viene al ayuntamiento, bueno, pues para las obras, la actividad, lo que fuera. Lo que sabemos nosotros por los anuncios que hemos visto publicados en el Boletín Oficial del Estado es que estaban resolviendo esa primera parte para hacer lo que es bueno, pues habilitar, ¿no? Autorizar el título que habilite a ese particular para poder intervenir en el dominio público portuario. Una vez que se resuelva eso es cuando entendemos que vendrán al ayuntamiento bueno, pues para pedir las autorizaciones que correspondan. De momento no nos consta que haya llegado nada. Bai, bueno, pues urrengo galderara pasatuko gara, bai. EH Bildu taldearen idazkia, 30.988 zenbakiarekin. Bai, Oiane? Hilabeteak daramatza Bihotzalai plazako iturriak apurtuta. Noiz konponduko duzu, Bale, iturria ez dago apurtuta. Gertatzen dena isurbidean urriesa bat dagoela, eta eta gertatzen dena urriesa hori kalte egiten dio beko dauden garajeetara. Orduan, arazoak handiagoak ez izateko, momentuz deskonektatu eginda iturria, eta, bueno, obrak egin arte ze zoru guztia pikatu edo zulatu egin behar dugu jakiteko non dagoen isurbidearen auditeriaren zehar, non dagoen urriesa hori. Hori da gertatzen dena. Venga, aurrengo idazkira pasatuko gara. Baitare, EH Bildu taldeak idazkia aurkeztutakoa, 30.289 zenbakiarekin. Bai. Getxoko emakumeen etxea barrutik egokitzeko eta irisgarritasuna bermatzeko lanak amaituta egon beharko lirateke. Otsailean hasi baitziren eta 3 hilabeteko epe iraupena izatea aurreikusita baitzegoen. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Noiz amaituko dira obrak, zein puntutan daude orain, noiz irekiko da emakumeen etxea?
Bale, eskerrik asko, Ibon. Obrak amaitzear daude, amaitzen ari dira, orain nino ez daukagu fetxa konkreturik, ze falta da frogaren bat edo egiaztapen bat. Eta, bueno, bakarrik esan dezaket momentuz amaitzear daudela. Eta beste kalderari buruz, gizarte kohesiorako batzordeari dagokio eta beraz han egin beharko zenukete galdera. Bai. Egingo dozu orain, erantzungo dozu? No, es que creo que se está refiriendo al Puerto Viejo, ¿no? No. Así siento eso. Vale. Vale, amaitzear. Amaitzear daude, En este bai. mundo de las obras, amaitzear. Frogaren bat esan dut edo bai. Bai, esan. Galdera da, obra egiteko enpresak 3 hilabeteko epe iraupena baldin badauka obra egiteko, eta ez badu betetzen, zer gertatzen da? Usted que pidió una prórroga para realizar las obras, ¿no? Es que no. Sí, pero no me acuerdo. Sí, habría que mirarlo, pero creo que pidió un aplazamiento porque no empezó en febrero. Creo que pidió un aplazamiento para comenzar las obras y claro, se le concedió. Vale, siguiente escrito, también de H. Bildu, con el número de registro de entrada 30.290. Argazketan ikusten den moduan, Gobelaurreko haur parkearen zorua altzatu da, eta horren ondorio sumeak erortzen dira €1. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Noiz konponduko duzue haur parkearen zorua? Noren ardura da haur parkeen egoeraren jarraipena egitea? Zein irizpideekin berrizten dira parkeak? Eskerrik asko. Vale, bueno, el suelo se había despegado y ya está arreglado. Es lo que me trasladan, que ya está arreglado. Pues habrá vuelto a despegar porque todas fueron la semana pasada a cuenta de esta pregunta en concreto. Es que, desagertu da, marra txuriak, Bai. desagertu dira, Bai. hori ez da konpondu, orduan behin eta berriro, umeak sartzen diren einean, lurra hori, hor dagoen berdegune hori, Bai. altzatzen da. Eta, Bueno, orduan. ni ondoan Bai. bizi naiz, eta altzatuta jarraitzen du. Orduan berriro joango gara ikustera, Eta eta da- denak kendu behar badugu, egingo dugu. Baina esan zidaten, hori, konponduta zegoela, baina, klaro, badirudi igual, solairua berriztu behar dugula. Seguruenik. Vale, eta orduan horren ari da, hori, bigarren galdera egiten genuena. Bai. Arduraduna dauka bide sailetatik dator, infrastrukturas obra zerbitzuaren departamentutik, bide sailetik, eta mantenimendu kontratu bat daukagu horretarako vigilantzia mantenimendu eta segimendu hori egiteko. Parkeen guztien segimentua egiteko. Astero, begiratu behar dituzte udalean daukagun parke guztiak. Eta detekta egiten dabe zein arazoak dauden, eta zemotatako interbentzioak egin behar dituzten. Egongo dira arazoak batean sortzen direzenak eta konpondu dezakenak, eta beste batzuk egin behar da eskatu igual materialak, eta materialak etortzen direnean konpondu. Bai, hurrengo galdera. Bueno, horrengoa apoaren inguruan da, orduan ez du. Bai, horrengo. Baina hor badago zati bat eta bigarren galdera. Zere buruz? Apoari buruz? Bai. Vale, orduan, hurrengo galdera da H. Bildu taldeak aurkeztutakoa, 30.291. Eta esaten du galderan aurkeztutako idazkian zeo zer gelditu dela erantzunari. Lehenengo bi zati dauzkada galdera, lehenengo zatia erantzun bezala ematen dugu hasieran emandako informazioarekin, baina bigarren galdera bizkate jakitearren, aber zenbat bilera eskatu ziren, eta eskatu ziren bilera guztiak egin diren, edo egiteko dauden, edo... Vale, ahora mismo, a fecha de hoy, por lo menos a mí,
vendrán entre 5 y 7 reuniones. Y digo, entre 5 y 7 reuniones. Y digo entre 5 y 7 porque 2 de ellas depende de una cuestión que queda clara jurídicamente y que se puede resolver por teléfono probablemente, ¿vale? Entonces, nada, eso es lo que me quedan. Básicamente con vecinos son 2 y luego pues hay un montón de bufetes de abogados que quieren reuniones, pero Beste eskatutako guztiak egin dira. Todas las que se han solicitado. No, por lo sí, por lo Horiek kenduta. Sí, por lo demás a día de hoy, pero es verdad que igual se vuelve a activar o se va a preguntar. Sí quería aprovechar, ya que se ha abierto, se ha mantenido el punto, para deciros una cosa que acabo de leer. Esta semana se ha aprobado una ley de cultos, de centros de culto, que también vamos a tener que pedir informes a las órdenes, no sé cómo se dice, a los cultos religiosos con implantación en el municipio. Sí, señor. Entonces, también hay que pedirles y también tienen que respondernos. Y se ha aprobado el lunes o el martes, no lo sé, pero vamos, lo acabo de leer ahora mismo. Entonces, quiero decir que y además afecta a todos los planes que no tengan aprobación definitiva. Vale, entonces, O sea, pues otra más. Entonces nos llegará, ¿no? Vale. Siguiente escrito, presentado por EH Bildu con el número de registro de entrada 30.292. Ilabetea daramatzagu ikusten herriko berdeguneen egoera tamalgarria, Maria Cristinako parkea, Arrigunako zelaia, Galeako pasealekua. Azken aldian ez da belarra moztu eta horrek ez du aukerarik ematen berdeguneetaz gozatzeko. Hori dela eta hauek dira arkitu nahi ditugun galderak. Zer dela eta ez da belarra mozten, zeintzuk dira irizpideak, zertan datza berdegune mantenua, zein da bere maiztasuna, eta herriko zelai guztien mantenuaren maiztasuna berdina da. Claro, berdintasun horren inguruan galdetzen dugu, desberdin ikusten dugulako baita ere, naturgunean egon daitezken mantenuak edo Galeako bukaerako bedarrak edo herri-herrian dozen zelaiak edo. Bai, aurrera ingo. Bai, no guztioi berriro. Bueno, en primer lugar, en esto también me estoy poniendo al día, pero sí, hay diferentes zonas. Hay 3 zonas de frecuencia, el uso frecuente, que son aquellos parques donde hay más frecuencia de personas, se activa con mayor frecuencia, hay una media, y luego las zonas que llaman naturalizadas, que son pues, laderas de monte o zonas más naturales, esas actúan con menos frecuencia según el anexo 1 del contrato, que si queréis os lo puedo hacer llegar, para que le echéis un vistazo. Vale, sí que es verdad que durante junio y parte de julio pues hemos tenido un retraso debido a que en ese tiempo, bueno, aparte de la influencia que ha tenido el tour que hubo que hacer unas puestas de flores especiales, etcétera, que se decidió poner, pero sobre todo por el cambio de flor de temporada. Tenemos 1.530 metros cuadrados de flor de temporada, entonces es verdad que en ese momento de las 37 personas que están trabajando en jardines, pues la mayor parte se dedicó a ese cambio de flor de temporada, que como habéis podido ver se ha ido cambiando por todo el municipio, y que bueno, pues en algunas zonas estamos valorando también, como en la plaza de la estación, que bueno, pues han sido pisoteadas, que si queremos aprovechar la pregunta de Bildu, bueno, pues para que se respete, ¿no? Ya hicimos una campaña, se hizo anteriormente una campaña para que no nos sustraigan las flores, que también tenemos una sustracción importante. Y es verdad que hay unas zonas pues las han pisoteado, etcétera, especialmente en la plaza de la estación junto a la zona de juegos, ¿no? Ahí valoraremos si en esa zona seguiremos con la flor de temporada o cambiaremos la estrategia, ¿no? Pero principalmente es el retraso. Aquí me comunican en la parte técnica que desde ya la semana pasada pues ya se ha ido a la siega, no sé si lo habéis podido ir viendo, ya se están poniendo al día, y que para la semana que viene acabarán cumpliendo las frecuencias que tenían comprometidas. También se ha actuado ya sobre las estradas de Guecho, que también había una solicitud importante, porque estaban invadiendo un poco la calzada y las estradas, y también se ha actuado sobre zonas de fiestas, etcétera, entre ellas paellas, etcétera, en la siega para asegurar los caminos, etcétera, ¿vale?
Y bueno, esos son un poco los motivos por los que ha habido un retraso, que me comunican que entre la semana pasada, esta y la que viene, estarán al día en las frecuencias que tienen apalabradas y contraídas en el contrato, que si queréis os hago llegar el anexo 1, y le echáis un vistazo para ver cuáles son esas frecuencias. Vale, dena den, zai, pentsatzen dugu kontratuak aurre ikusten zuela sasoi koloreak jarri barriela tarteka sasoienen arabera, eta zentzu horretan atzerapena horren araberakoa izan baldin bada, horrek esan edu planifikazio txarra egon dela, edo jende gutxi kontratatu dutela, edo hori enpresak egin barko lituzken gauzak, edo enpresak nolabait kontratua ez duela bete puntu horretan, ez dakit kontratuan oraino hor sartzen duen zerbait, edo betekizun mailaren araberako zigorrak edo abisuak edo zerbait daukan, baina horrela ular diteke, ze bestela horrela ez badugu lertzen urrengo urtean gauza bera gertatuko da, osea, lorak aldatu behar dien bakoitzean, beste guztia utxiko da, eta horrek ere ez dauka inoreka logikarik, orban hori konpondu beharko litzateke. Respecto, sí, miraremos el contrato con detalle, hablaremos con ellos, y es verdad que nos han trasladado que está siendo una primavera-verano con calor y humedad, diferente a la de otros años, y que, bueno, pues igual en ese aspecto también crece más, es lo que nos trasladan. Pero le echaros un vistazo y lo miramos con detalle. Excursa. Esto de la primavera-verano y el calor también lo dije el año pasado. Pero es que es verdad, sí. El año pasado pero estaba es cierto. Bastante seco, bueno, me han trasladado bastante seco. Este está muy crecido, pero bueno, Eduardo, adelante. Sí, gracias. Sobre este tema ya nos habíamos quejado nosotros antes, y quiero recordar que en el último pleno, el anteúltimo, hemos ampliado el contrato en 200.000 euros por motivo del cambio climático y que se iba a mejorar esto. Esto fue en mayo o junio, no me acuerdo muy bien, pero en los últimos plenos aumentamos en 200.000 euros este contrato de jardinería, porque ellos se quejaban de que no, pues, el cambio climático les había afectado en el servicio, y los 200.000 euros anuales no se ven en la jardinería. Comparto lo que dice Ivonne, la hierba está demasiado alta. Voy a esperar a ver si es verdad que, como dices, se adecua, pero ya te digo, les hemos dado 200.000 euros más hace un mes o dos, entonces no lo sé. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente. Escrito, número de registro de entrada 30.293, grupo EH Bildu. Oian, bai. Igogailuen funtzioa mugikortasun arazoak dituzten pertsonei zerbitzu lagungarri bat eskaintzea da, beste batzuen artean. Baina gure herriko igogailuen kasuan zerbitzu hori eten egiten da gauean. Adibidez, portu zaharrekoak 10etan funtzionatzeari uzten dio. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Zergatik ez dira martzan jartzen gauez? Zein irizpideekin erabakitzen da ordutegia? Vale, eskerrik asko. A ver, los ascensores, el horario que tienen es en función de la atención en la zona en las que están ubicados, en las que están emplazados. Por eso, por ejemplo, los que están alrededor del metro, de la línea del transporte de metro, tienen una apertura, tienen un horario de apertura desde las 6 menos cuarto de la mañana, 5:45, hasta las 12 de la noche. En concreto, el del Puerto Viejo que haces mención tiene de 7 de la mañana a 12 de la noche. De esta manera se ha ido ajustando los horarios a la demanda de la ciudadanía. Es verdad que no hemos recibido solicitudes, peticiones AQS solicitando pues, que haya una mayor apertura aparte de estos horarios que he mencionado. Se considera que de noche los equipos pues, pueden sufrir actos vandálicos o conductas incívicas, que en algún momento ya nos hemos encontrado con algunos elementos en particular, y entonces por eso pues, creemos que con este horario pues, abarcamos al final el movimiento que pueda necesitar la ciudadanía de nuestro municipio. Y por eso están ajustados de esta manera. Hombre, horrek suposatzen du mugikortasun arazoak dituzten ere bai mugatzen diegula, ez? Ordutegia euren bizitzan nahi duten bezala euren orduak erabiltzeko, ez? Edo gestionatzeko, kudeatzeko. Eta beste herri batzuetan igogailuak
24 ordutan egoten dira, eta behintzat guk ez dakigu edo ez dugu jaso informazioa egondanik vandalismo igoera edo jasan dutela vandalismo kopuru handi bat. Gerta laiteke, nik ez dut esaten ezetz, baina ez dakit hori aitzakia dan, ez dakit hori justifikatu daiteken. Orduan, ez dakit horri buelta bat eman altzaion. Bueno, aztertu dezakegu, pero bueno, el vandalismo ha ocurrido y hemos tenido una serie de incidentes, en concreto en algunos elementos mecánicos, ya no solo ascensores, incluso rampas mecánicas, en las que pues han sido dañadas intencionadamente, y claro, eso pues también al final acarrea un tiempo bastante. Claro, dependiendo de cuál es la avería, pues puede llegar a demorar muchísimo el uso del mismo, el poderlo poner en activo otra vez el elemento. Entonces, bueno, si no se tiene conocimiento, pues igual es que no lo hemos informado adecuadamente, pero averías averías intencionadas o daños intencionados en los ascensores, sobre todo en el del Puerto Viejo y en el de Villamonte, hemos tenido. ¿Sabi? Sí, se puede repetir los horarios. Sí. Los horarios que se emplazan cerca del metro, de las estaciones del metro del municipio, es de 5:45 a 24 horas. Y los que están en el Puerto Viejo Usategui está abierto de 7 de la mañana a 24 horas. Sí. Hurrengo idazkia mesedez. Bai. Aurreko legegintzaldian askotan salatu genuen Getxoko parkeen garbitasuna eta egoera. Oraingoan Malakateko parkeari buruz hitz egitera gatoz, bertan dagoen txabu batek hilabeteak daramatzalako apurtuta. Behan ikus daiteken bezala, saskia falta zaio. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Noiz konponduko duzue, parkeen mantenuaren egutegia plangintza egotekotan jaso nahiko genuke. Vale, Ivonne. Sí, ese juego en concreto ha dado varios problemas porque se reparaba, se volvía a estropear, se volvía a reparar. Entonces, al final lo que se ha optado es por no colocar ahí un juego para diversidad funcional. Entonces se ha pedido una silla adaptada para que pueda ser adecuada y colocada en ese pórtico que está, y bueno, y dar también pues más opción a dar mayor apertura también a juegos de diversidad funcional. De esta manera pues amplía la oferta de juegos. Hortaz aparte, eskatzen dugu parke mantenuaren inguruko egutegirik baldin badago hori pasatzeko, gainera okerrez banago, gero kreditu gehigarrietan parkeak mantentzeko eta konpontzeko diru gehiago dago. Okerrez banago. No, esaten dozu barkatu. Gero gasunean onartuko diren kreditu gehigarrietan, badago kreditu gehigarri bat, parkeak eta lorotegiak, bestelako jolasak eta ariketa osasungarria dauden jolasguneak egokitzea 58.000 euro esate baterako, eta orduan, bueno, kontua da, dirua modela orduan plangintzan edugu. El crédito adicional ese es para atender a juegos que han sido, o sea, que se tienen que renovar, que se tienen que cambiar, y bueno, y el calendario de mantenimiento es la empresa adjudicataria el que tiene el cronograma y el planeamiento de cómo actuar en los parques. Nosotros en el pliego de condiciones del contrato, si se le dice que tiene que hacer esa revisión de todos los parques semanalmente, de los 48 parques que tenemos en el municipio, y ellos son los que se calendarizan cuando tienen que
cuáles son los parques que tienen que ir pasando, vamos. Bueno, que baina tienen esan que ir duzuna vigilando. nobera, astero dela begiratu dituzte. Astero, bai, astero pasa behar dira parke guztietatik. Vale. Otro más de parques, ¿no? Bai. DH Bildu, registro de entrada 30.295. Lehengoan da Hortzalar parkea herriko bi eskolen aurrean dagona, hori dela eta arratzaldero ume pila bat biltzen dira bertan. Alde batetik berriro proposatu nahi dugu parkearen albo bat estaltzea, okerrez badago, ez gure gainera hori aurrekontuetan behin baino gehiagotan eztabaidatu da. Badakigu aurrekontuetan askotan aurkeztu dugula eta sekulan ez diozuela jaramonik egin arazori. Baina euria egiten duenean parkearen dauden ezerlekuak ezin dira erabile bustetzen dielako. Bestalde, estalkia proposatzen dugun alboan gaur egun zuhaizka daude eta gune batzuetan argazkietan ikusten den moduan ez dago ezer. Hortaz umeak errete dira joan daitezke. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Estalkia jarriko duzue, zuhaizkak konponduko dituzue. Bai, estalkiari buruz, bueno, egingo duguna da, zehazki, hori bai begiratu dugu eta ez dugu topa momentuz honi buruz ez daukagu eskaerarik, ez ditugu jaso akuserik. Badakit, zuen aldetik, pasadan legealdian bebai honi hitz egin genuela. Eta orduan egingo duguna da, aztertu nola jarri dezakegun estalki bat parke horretan euria dagoenean baita ere erabiltzeko. Begiratuko dugu nola itsatsi dezakegun estalkiren bat, hori, kobertura handiagoa emateko ura dagoenean, edo euritan dagoenenean. Eta bigarren galderari buruz, erantzungo dozu ino. Sobre eso, evidentemente, sí, es debido a un uso, o sea, la falta del arbusto es debido a un uso indebido, otra vez, de la gente ataja por esa zona, pero sí, evidentemente ya hemos dado orden a que se reponga los arbustos de la misma especie, etc. Vuelvo a hacer hincapié sobre el uso indebido porque, bueno, tenemos bastantes pisoteo de flores, gente que ataja por las zonas de arbustos, etc. Es lo que hay, Vale, urrengo idazkia Bilduk aurkeztutakoa 30.000.486 zenbakiarekin mesedez. Herritarren zenbait kexa jaso dugu esan Santanako aur parkean labe mozorroak daudela. Esan dezakegu gure bai, hori ez dela bakarrik aur parkean, baizik eta ez dakit inkluso orokorra dan udalerri osorako. Hori dela eta hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Noiz izan da azken labe mozorroen izurritearen kontrola, kanpainak egiten badituzue, hauen datuak, noiz eta non egiten diren jakin nahiko genituzke. Hurrengoan noiz egingo duzue, eskerrik asko. Bai, bueno, mientras aquí hay una campaña concreta sobre la zona sobre derratización, sobre desinsectación, se suele hacer una campaña preventiva en mayo, siempre se ha hecho así, en las zonas que la empresa entiende que son las más conflictivas. Pero es cierto que este año pues hay una proliferación de insectos, no solo en Minguecho, sino en todos los municipios de los alrededores, y sí estamos recibiendo AQS y quejas. Concretamente no nos constaba la de Santana, pero como habéis hecho la pregunta, pues la hemos incluido en el recorrido. Lo tratan con unos geles, que es verdad que cuando llueve, pues bueno, pierden eficacia. Sí que desde el técnico medio ambiente ha pedido que además de estos geles pues se utilicen otro tipo de potenciador para poder atajarlas. Y evidentemente sí, tenemos bastantes solicitudes. Lo que hacemos es cuando hay una AQS, aparte van los técnicos, la empresa encargada, examina la zona y se suele poner en contacto con las personas que hacen la solicitud, más que nada porque a veces es muy recomendable que también si hay zonas privadas, también la comunidad pueda potenciar, ¿no? La desinsectación desde esas zonas, porque nosotros actuamos sobre todo en vía pública, pero hay arquetas que se meten, jardines, etcétera. Entonces sí que recomendamos que la ciudadanía que si ve esa aparición pues nos vaya dando datos. Sí que tenemos aquí pues, todos los AQS y luego la empresa pues va chequeando, va a ponerse en contacto, etcétera.
Hemos incluido la de Santana, pero no nos constaba, si teníamos Aurescola Egunchentía, zonas de Biosuechandía, Amaya, Plaza Villamonte, Cristóbal Colón, Calle Amaya, Muelle de Eriaga, Bajada Reguna, Zuleta, San Nicolás, Ezequiel Aguirre, Basagoiti, Los Fueros, también aquí, Videbarrieta, Venturillena y Músico Recoa. Son las últimas, pero sí que si tenéis esa demanda, que hagan el AQS, porque directamente abrimos una incidencia para que la empresa vaya, lo examine y pueda hablar con la comunidad o con la denunciante para poder potenciar desde la parte privada también en la desinsectación. Bueno, pues vamos a dar paso al último escrito presentado por Elkarrekin Podemos con el número de registro de entrada de 30.298. Por favor, Xavier, sí, cuando muchas puedas. gracias. Son en total 4 preguntas o 4 Sí, vamos de una en una. por temas, sí. Eso es. La primera pregunta. La primera, sobre el concurso de paellas. El próximo 25 de julio se celebra en las Campas de Ixerrota el célebre certamen de paellas. Sin embargo, como otros años, existen quejas y miedos porque la festividad acarree impactos indeseados en el entorno natural de la zona. Exceso de residuos, incluyendo voluminosos, riesgo de incendio, uso de cemento para la construcción de casetas, poda de matorrales de importancia para la fauna y flora o deterioro del pinar contiguo. Sobre esto queremos preguntar qué nuevas medidas, y quiero remarcar lo de nuevas, diferentes a las del año pasado, va a poner en marcha el Ayuntamiento de Guecho. Y en segundo lugar, cómo se ha realizado la contratación del equipo de mediación compuesto por una ingeniera de caminos y una educadora social, y desde cuándo realizan visitas al terreno y de qué manera. Bien, bueno, por la parte de medio ambiente sí te puedo decir que sea como otras veces, pero de forma más intensiva. Se ha vallado la zona de Pinares, se ha protegido también un poco el Berzal, porque aquí están actuando diferentes departamentos del ayuntamiento. Se va a hacer una recogida selectiva y sí es cierto que hay una mediadora y hay un aparejador que está asesorando a las cuadrillas, bueno, para que no usen cemento principalmente, para que no usen las zonas naturalizadas, etcétera. Y bueno, pues están a diario con ellos, Se les proporciona perforadores o ellos mismos les ayudan, perforadores mecánicos, para intentar evitar en la medida posible pues azadas y otro tipo de utensilios que pueden hacer más daño al medio ambiente. Y bueno, pues tenemos una nota de prensa que no sé si la habéis leído, que más o menos hace un resumen de las medidas que se están tomando. Pero sí que pondría en valor la labor de estas dos personas que bueno, están junto con la policía, que si no se cumple pues está yendo a diario para retirar a la gente que ocupa zonas que están valladas, en la zona más natural, o si no usan los medios adecuados, pues poner en contacto con los mediadores para que les ayuden a utilizar el perforador, que es como un sacacorchos grandes que hace el agujero de diámetro suficiente para que puedan meter la estaca y luego lo puedan apuntalar con piedra o a un barro intentando evitar el cemento. Y se está persiguiendo la utilización de cemento y bueno, pues la policía cuando lo ve pues lo quita, se pone en contacto con los mediadores e intentan que esas sujeciones pues sean lo más naturales posibles. Vale, muchas gracias. Sí, la labor que realizan los mediadores, pues desde luego es fundamental y seguramente no sea fácil. Metíamos la pregunta a raíz de la nota de prensa, porque ahí se lanza como novedad que se va a prohibir el cemento. A nuestro juicio puede ser cuestionable que se lance como novedad algo que legalmente ya está regulado y no permitido, como es la utilización de cemento en esa campa y en cualquier otra. Es decir, en cualquier terreno rústico, yo si he hecho un saco de cemento, eso ya es ilegal. Entonces, desde nuestro punto de vista, lanzar como novedoso algo que ya existe una regulación legal, pues creo que puede generar confusión. Por eso preguntaba también sobre nuevas medidas. Por lo que nos están trasladando vecinos de la zona y colectivos, parece ser que se ha utilizado cemento en algunos puntos o en alguna ocasión. Pero bueno, por lo que me ha relatado, entiendo que la policía da aviso a los mediadores y se está analizando con ellos. Vale. Vale.
Pues damos paso a la siguiente pregunta, por favor. Xavier, Vale, cuando en puedas. segundo lugar, sobre la rotonda de Azcorri. El 16 de mayo de este año, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó la sentencia ya establecida en 2021 por el Juzgado de Bilbao, por la que se declara ilegal la rotonda de Azcorri. Siendo esto así, la sentencia obliga al Ayuntamiento a eliminar la rotonda y devolver la parcela a su estado original. Por tanto, la pregunta es, ¿cuándo va el Ayuntamiento a ejecutar estas labores en cumplimiento con la sentencia? Vale, gracias, Xavier. Bueno, en primer lugar, quiero indicar que la sentencia no es firme por cuanto se ha recurrido en casación. Por tanto, no hay una obligación de momento de ejecutar una sentencia que no es firme. Creemos que hay una causa suficiente para recurrir el fallo y estamos a la espera del auto de admisión. Vale, o sea que ya se ha recurrido la sentencia. Yo creo que hubiese sido bueno antes del recurso al menos haberlo tratado en comisión, porque desde luego, no sé el resto de grupos, pero creo que no todos compartimos esa decisión que es recurrente en el equipo de gobierno, ¿no? Cuando una ciudadanía, o sea, un colectivo o la ciudadanía gana reiteradamente una causa, se recurre y se recurre sabiendo del coste y el esfuerzo que seguramente para el ayuntamiento no es mucho porque tiene su equipo legal y su asesoramiento, pero para ciertos colectivos es muy difícil mantener estas causas. Entonces, eso al final hace una labor de disuasión, de denuncia, y eso nos parece muy grave. Creo que 2 sentencias sobre esta rotonda creo que ya deberían ser suficientes al ayuntamiento para, más allá del derecho que tengan a recurrir, creo que también tienen que establecer creo que tienen que tener un criterio de lógica, y es que 2 sentencias ya creo que es suficiente como para saber que esa rotonda que se construyó de manera ilegal, con desinformación, porque se dijo que se la había pedido Bizkaibus y lo preguntamos en la Diputación Foral de Vizcaya y Bizkaibus no había pedido una rotonda, simplemente había pedido que hubiera espacio para el giro, y antes, cuando no había rotonda, No, claro que no habían pedido sí había sitio para girar, lo que no había es coches mal aparcados. Entonces, yo invitaría al equipo de gobierno a retirar el recurso, no volver a recurrir esta cuestión y este tipo de cuestiones donde la sentencia ya se ve que es clara y rotunda hacia, en este caso, devolver la parcela a su estado original. Xavier, toda la argumentación que has utilizado en lo último de que no había sido Bizkaibus quien había pedido, de hecho, me reuní con el director de Transportes y ellos fueron los que solicitaron. Por supuesto que no dijeron la rotonda, no te van a dar la solución la tenemos que poner la parte técnica del ayuntamiento. Ahí había un problema y ese problema se resolvió de esa manera. No vamos a entrar a debatir ahora esto porque a lo largo de la legislatura anterior se debatieron en varias ocasiones, y lo que sí voy a decir que es, como en nuestra opinión de gobierno municipal, creemos que lo realizado tiene una cobertura legal suficiente y por eso hemos recurrido. Vamos. Veremos qué pasa en esta tercera resolución judicial, pero todo indica que va a ser igual que las 2 anteriores. No es una tercera resolución. Lo que estamos esperando es el auto de admisión del recurso presentado. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la cuarta, los edificios de la calle Sarricobaso. Sí. Bueno, había una sobre había la una pregunta por medio que no corresponde contestarla en esta comisión. Conozco que se habló en el Consejo Rector de Cultura ayer y por lo tanto pues damos paso a la siguiente. Vale, la siguiente versa sobre los edificios de la calle Sarricobaso. Los edificios en ruinas de la calle Sarricobaso, en los números 7, 9, 11, 17 y 19, siguen esperando una solución sin que los vecinos y vecinas del barrio Orgorta sepan cómo el ayuntamiento puede permitir que esto se mantenga así, con el riesgo que ello supone. A decir verdad, es menos comprensible una vez se conoce la gestión que los anteriores equipos de gobierno han hecho de este tema. Y es que en 2008 el ayuntamiento planteó la compra de los terrenos a las y los propietarios, pero en el último momento se echaron atrás el ayuntamiento.
La modificación puntual del PGU de 2016 podía haber resuelto la situación, pero en 2019 los grupos que sustentan al Gobierno aprobaron la incorporación de los solares de Puerto Orduña 6 y 8, embarrando así todo el proceso. En aquel momento se dijo que esto no generaría ningún retraso y ya vamos para 4 años. En la situación actual, la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento parece la solución más eficaz y la más rápida también, y el solar podría aprovecharse para la construcción de vivienda de protección y de alquiler social por iniciativa pública municipal. A este respecto hacemos 3 preguntas. ¿Qué está generando estos retrasos desde 2019? Es decir, en el momento que se aprueba la incorporación de los solares de Puerto Orduña. ¿Qué solución va a aportar el Ayuntamiento, sabiendo que estamos ya en 2023 y esto no avanza? Y tercera, ¿es consciente el equipo de gobierno de los riesgos para la seguridad pública que generan estos edificios? Vale, es que ricasco. Sí, en primer lugar, bueno, los retrasos que se han producido son en todo caso achacables a los propietarios y a la falta de acuerdo entre ellos. Al menos, bueno, luego hablas tú y bueno, vale. Yo he estado investigando un poco porque no conocía la compra del año 2008, la he conocido esta semana, he investigado un poco sobre la cuestión y al parecer, son datos casi confirmados, no se pudo alcanzar porque había un problema registral de cada uno sobre la propiedad de cada uno de los titulares de la propiedad, ¿vale? Hasta ahí sé, la verdad es que no me ha dado tiempo a averiguar más, pero esos son los primeros indicios que me han dado. Lo único decir también, es cierto que en el año 2019 se solicitó por por los propietarios de Puerto Orduña la incorporación a la actuación y con un informe favorable del área técnica correspondiente, nosotros votamos a favor y a favor de la incorporación, porque además entendíamos que habiendo un informe favorable creíamos que podía ser arbitrario por parte del equipo de gobierno tomar una decisión en contra sin motivarla. No habiendo otra propuesta encima de la mesa salvo la de decir que no, simplemente que no, que se quede como está. Y por otro lado, la solución que plantea está planteada en el plan general. Está ahora mismo planteada en el plan general. Es la propuesta de la actuación integrada de CATEA, que es bastante parecida a la solución que se daba en la modificación puntual que se modificó en septiembre de 2019. Es cierto, hay algunos ajustes relacionados con la edificabilidad a propuesta también del equipo redactor de los técnicos y técnicas de la casa. Nos ha parecido adecuada y también está abierta evidentemente a alegaciones que se hagan sobre esa propuesta en el periodo de alegaciones. Y la última cuestión era si somos conscientes y vamos a tratar de tomar las medidas para solucionarlo. Vale. Sí. Ha relatado que lo que está generando los retrasos son cuestiones achacables a los propietarios de Puerto Orduña o de Sarricobaso. De todos, de ponerse de acuerdo entre todos, al menos en las reuniones que he podido, que no han sido muchas, porque tampoco era, pero yo he estado en al menos 3 reuniones donde había una falta de acuerdo, han tenido propuestas de compra de promotores, como todos no querían vender, pues quiero decir que ha habido una falta de acuerdo entre los diferentes propietarios. Pero entre los diferentes... Ahí hay 2 parcelas, por así decirlo. Hay una parcela de Sarricobaso 7, 9, 11, hay 3 parcelas, 7, 9, 11, 17 y 19, y Puerto Orduña. Vale, pues si no se ponen de acuerdo en la actuación todos ellos, no se pueden mover. Y es verdad que había parte de la propiedad de 7, 9 y 11 que no estaba de acuerdo, había una parte de 17 y 9 que no estaba de acuerdo, y una parte de Puerto Orduña que no estaba de acuerdo. Entonces, pero pregunto qué partes no están de acuerdo porque, como decía, en 2000... entrar en esas partes sí, más íntimas de las relaciones entre privados no he entrado. Sé que lo que nos trasladaban cada uno es que no estaban de acuerdo con lo que se plantea. Entiendo que sea una cuestión de precio, no me han trasladado cuestiones urbanísticas, porque creo que los propietarios no entraban en las cuestiones urbanísticas, pero sí supongo que habría una cuestión de precio, pero no te puedo Yo lo pregunto porque los propietarios de las parcelas de Sarricobaso, como he relatado,
2008 ya estaban de acuerdo con una propuesta y un precio concreto, en 2016 estuvieron de acuerdo con la modificación puntual del PGU, el desacuerdo empieza a surgir cuando se añaden las 2 parcelas de Puerto Orduña, que está bastante lejos además. O sea, yo creo que había un criterio sencillo para no añadirlo, que es solo que las parcelas están... Hay un informe técnico que dice lo contrario. Ya, pero también podría haber habido un criterio del ayuntamiento para que esto... para no dificultar este proceso cuando el criterio técnico es un criterio del ayuntamiento. Yo no tengo ni la habilitación, ni aunque fuera, ni tuviera la formación para cuestionar un informe técnico. Hombre, es una decisión de pleno el aceptar esta... Claro que es una decisión de pleno, pero todas las decisiones tienen que estar motivadas. Nosotros no podemos tomar decisiones de forma arbitraria. Claro. Pero se puede motivar el voto a favor o el voto en contra. Es decir, el no haber añadido las parcelas de Puerto Orduña, con todo lo que ello está suponiendo ahora mismo de retrasos en la solución, también se podría haber motivado... En todo caso, Puerto Orduña no... Puerto Orduña, si hubieran estado de acuerdo todos los propietarios, no habría afectado al desarrollo de la actuación, porque en ningún caso Puerto Orduña es el 50% de la actuación. La única forma para aparecer la actuación sería que fueran su porcentaje superior. Entonces, si ciertamente todos los propietarios de la actuación anterior hubieran estado de acuerdo, la actuación hubiera ido adelante, independientemente de que los propietarios de Puerto Orduña, que al parecer son los que tú comentas que son los que desequilibran la decisión. Entonces, si estaban todos de acuerdo, Puerto Orduña no afectaba. Yo creo que no estaban de acuerdo. Yo no sé quién desequilibra, por eso lo he preguntado. No sé si es Puerto Orduña, Sarricobaso. Esto, lo que sé es que los propietarios de Sarricobaso ya habían tenido entre ellos y con el ayuntamiento 2 acuerdos, y ahora por la modificación hace falta un tercer acuerdo, que es lo que está atascando todo esto. O sea, esa es la realidad que desde fuera conocemos. Sí, ¿Dónde está el desacuerdo ahora? No lo sé, y por eso lo preguntaba. Pero la solución ha estado en la mesa en 2 ocasiones. Y ahora en esta tercera ya no lo está. Nada más. Bueno, Ivonne, ¿tienes pregunta? Sí, bueno, a nosotros no nos parece que sea muy de recibo decir ahora que el motivo del retraso es un desacuerdo entre propietarios. Cuando se aceptó esta modificación, es cierto que había un informe técnico, pero también no había un informe técnico que dijese que no se tenía que aceptar. Había un informe técnico que decía que se podía aceptar. Es cierto que de repente en un área de actuación que está en la mitad de Sarricobaso se le junta un área de actuación que está en Puerto Orduña, con una distancia entre áreas de actuación, una distancia entre superficies por lo menos de 1 kilómetro. Por ahí andará la distancia entre las 2 superficies. En el momento que se aceptó esto, estaba bastante avanzado, porque de hecho esto es una alegación que se presentaba al plan de, si no me equivoco, de estudio de detalle. Ya vimos incluso dónde iban las viviendas de protección oficial, dónde iban las viviendas que eran libres. O sea, todo esto estaba bastante avanzado. No había en ese momento ningún desacuerdo entre los propietarios y el plan avanzaba. En el momento que se aceptó esto, quienes nos opusimos ya dijimos que esto iba a suponer un retraso mínimo de 3 años. Y ahora, por lo que estamos viendo, no ha supuesto solo un retraso, sino ha supuesto también un retraso y unos conflictos añadidos sobre una propiedad o una situación que cualquiera puede ver cómo está. O sea, no hay que ser ni ingeniero ni nada para pasar y ver cómo está, en qué situación se encuentran los edificios de Sarricobaso. Entonces, sinceramente, no nos parece de recibo achacarlo ahora a que el retraso se debe a unas discrepancias que no negamos que existan entre propietarios, cuando el retraso se debe a una decisión que tomó este ayuntamiento y concretamente el equipo de gobierno, cuando tenía mayoría absoluta. Ese es el origen del retraso, es ese. ¿Que luego han surgido dificultades añadidas? Es posible, pero el origen del retraso es una decisión que toma el PNV y el PSE en el Pleno, en contra de la voluntad del resto de equipos, del resto de grupos municipales, que advertimos todos y cada uno de nosotros que esto iba a generar un retraso. Y que no solo obedecía a cuestiones que estaban vinculadas a la alegación, sino que también había un tema de aprovechamientos de suelo y demás. Entonces, yo creo que las cosas hay que decirlas en su justa medida. ¿Que hay problemas? Sí, pero el origen del retraso es una decisión que toma este ayuntamiento y es una decisión que estaba advertida, porque era un proceso que estaba muy avanzado.
Estábamos, si no me equivoco, en el estudio de detalle, estaba en la fase de alegaciones. Entonces, ahí está el origen del retraso. Juntando dos superficies que distan entre ellos casi 1 kilómetro, o 1 kilómetro y pico. Entonces, eso es así. Ahora la situación será la que sea, pero el origen está ahí. Yo no he negado en ningún momento que la aprobación de la aceptación de esa alegación suponga un retraso. Evidentemente que la aceptación de cualquier alegación en un proceso de modificación puntual supone un retraso. Lo que me ha preguntado es cuál es el motivo del retraso actual. Pues yo explico. Es verdad que la alegación, aceptar una alegación en una modificación puntual que se está tramitando, afecta a la modificación. Y también digo que si estaban de acuerdo en aquel momento todos los propietarios de San Ricardo 7, 9, 11, 17 y 19, si no recuerdo mal son los números, si estaban de acuerdo, la incorporación de Puerto Orduña no suponía el porcentaje suficiente para romper ese acuerdo. Sí es verdad que estaban todos de acuerdo. No suponía una ruptura de las mayorías para desarrollar la actuación. También creo que expliqué en el pleno, en aquella ocasión, que como ayuntamiento nos interesaba esa actuación también porque nos permitía desarrollar vivienda pública independientemente del promotor privado, y que para el ayuntamiento y para el promotor privado es complejo. Y eso sí que retrasa nuestra actuación cuando se tienen que juntar en el mismo, voy a decirlo, en el mismo edificio, promoción privada y promoción pública. Eso sí que retrasa las actuaciones. Entonces, nos parecía mucho más ágil, en términos sumados de toda la actuación, nos parecía más ágil dedicar una parcela a la vivienda pública y otra parcela a la vivienda libre. Y por eso se hizo, y por eso esa fue la motivación política para aceptarla, además de existir un informe que respaldaba la incorporación de esa parcela. Sí, bueno. Vamos a ver, tampoco está bien jugar con las palabras. Mira, desconozco cuál es... te lo voy a explicar. Desconozco cuál es la situación en cuanto a la distribución de las propiedades dentro de toda la unidad de actuación. Pero lo que está claro es que la incorporación de una nueva propiedad, sin ser esa propiedad número suficiente para modificar una mayoría, para tomar una decisión por sí misma, sí puede modificar las mayorías sobre los acuerdos que se han adoptado. En esto estaremos de acuerdo, ¿no? No en sentido absoluto. Pues yo creo que esto puede ser. Para responderte a eso deberíamos de conocer cuáles son las mayorías reales. Exactamente, pero puede ocurrir. Entonces tú estás negando una cosa y yo te digo que Puerto Orduña puede modificar las mayorías existentes anteriormente. Entonces, insisto, entonces no había el acuerdo ese que se dice que había. Había acuerdos como se toman los acuerdos en las juntas de concertación. Gana la mayoría, pero si en la minoría que ha perdido de repente por la incorporación de una nueva propiedad se encuentra mayoría, generas una disconformidad. Y volvemos a lo mismo. El origen es una decisión de este ayuntamiento que podía no haber tomado. Eduardo. Sí, gracias. Yo lo que tenemos que estar todos de acuerdo es que, como se avisó en esta comisión, en el pleno, que se dijo que en 6 meses estaba todo hecho, y no han pasado 4 años, si esa decisión del 16 no la hubieseis tomado, y creo que quede así de claro, esas casas estarían derribadas y ya estarían las nuevas casas hechas con el antiguo estudio de detalle, con el que habríamos llegado a un acuerdo nosotros con vosotros. Esa es la realidad a día de hoy. Han pasado tantos años y eso sigue igual. La solución no era ninguna porque están en el plan abierto hasta que nos apruebe el plan, pues eso seguirá como está, pero la realidad es que si no se hubiese tomado esa decisión en el 16, que fue errónea, las casas estarían hechas. El 19. El 19, esas casas estarían hechas. A mí, permitirme por lo menos que discrepe de eso, porque creo que cualquier actuación que vuelva a juntar administración en el mismo edificio, en la misma edificación, administración y promotores privados, se atasca de manera importante. Pero es una opinión basada en lo que he visto, nada más. Es verdad que es opinión, no podría sacar datos completos, nada más. Entonces, permitirme que discrepe, al menos hasta ahí. Bueno, es que ricasco, damos por fin... ¿Sobre este tema? Entonces, damos por finalizado el apartado de las preguntas presentadas por escrito. Los miembros de la comisión, ¿queréis hacer preguntas? Adelante, Xavier. Sí, yo quería preguntar, porque después del plazo de registro ha salido en prensa repetidas veces la cuestión de los sedimentos en el río Gobela, ya en el último tramo después del aliviadero. Esta es una cuestión que desde nuestro grupo ya trasladamos al final de la legislatura pasada, es decir, hace meses,
que después del aliviadero, por donde ya el río se encauza hacia Romo, Las Arenas, etcétera, ahí se estaban acumulando una sedimentación de piedras. Bueno, nosotros dijimos que ahí se estaban acumulando piedras. Lo que se nos dijo es que eran sedimentos del río y que se iban a retirar, en teoría creo que se dijo. Esos sedimentos en teoría se han seguido acumulando. Digo en teoría porque yo no soy experto en esto, pero los sedimentos ya están más altos que lo que el nivel del agua ha llegado en lo que yo haya visto, porque allí el nivel, ya en esa zona el nivel del agua no sube más. Claro, el problema surge porque en teoría esos sedimentos estaban, o se ha dicho que estaban impidiendo el paso del agua, y ha habido una iniciativa de apartarlos o moverlos. Entonces me gustaría saber cuál es el criterio técnico, si esos sedimentos se miraron, si afectaban o no a la flora y fauna del río, porque que un río no tenga aparentemente agua no quiere decir que no haya vida, pero bueno, sí me gustaría saber el criterio técnico. Y una última pregunta, según declaraciones del Ayuntamiento se hablaba de un proyecto de recuperación de los márgenes, no sé si es en esa zona o de esa zona en adelante, no sé si nos pueden dar algún detalle sobre ese proyecto de recuperación. ¿De los márgenes del río? Del río Jovela, sí. No, bueno, lo estoy solicitando y os lo haré llegar por escrito a todos. ¿Cuál es el criterio técnico de la primera pregunta y cuáles son las intervenciones? Entiendo que se va a hacer en el cauce, ¿no? Es a lo que te refieres. Sí. Vale. O los márgenes. Pues si os parece bien, se recopila la información y en la siguiente comisión lo trataremos. Ivonne, ¿tenías pregunta? Bueno, yo tengo 4 preguntas y una petición. Voy a empezar por la petición. En los créditos adicionales que se aprueban en Hacienda hay un montón de... Bueno, hay muchos créditos vinculados con esta comisión. Uno de ellos es asfaltado de calles, otro de ellos es urbanizado de calles. Estamos un poco lo de siempre. Nos interesaría saber cuáles, porque como todos los años estamos asfaltando calles, uno no sabía las que asfaltamos y las que no. Y hay calles, y la calle Miramar, pues ya de repente empieza a tener una cierta consistencia y una presencia muy constante en estas comisiones. Entonces, tampoco es una calle tan grande. Pero nos gustaría saber qué calles se van a asfaltar, qué calles se van a reparar, porque para eso se dan los créditos. Las preguntas es, no sé si queréis que haga las 4 o las hago en uno. ¿Ya diré? A ver, estaba apuntando lo de los créditos adicionales. Sí, que nos detalléis los que... No los tenemos aquí. No pretendo los detalles ahora, es una petición para que nos mandéis. De acuerdo, vale, venga. Respecto a las preguntas, sí. ¿De uno en uno? Sí, de uno en uno, venga. ¿Cómo va el mundo de las rampas? Porque, el mundo de las rampas. El otro día, vamos, la de Videzábal, no sé desde cuándo no funciona, tiene esa valla amarilla ahí puesta en el primer tramo. El primer tramo es el que está averiado, sí. Y la de San Ricobas, la de Salsido el otro día estaba, pues una estaba desmontada y la otra estaba también parada. Entonces, las rampas también son una constante en este ayuntamiento. No voy a decir que sea culpa del equipo de gobierno, de la meteorología y todo esto, pero, hombre, la de Videzábal, ¿qué ocurre? La de lleva parada meses. La de Videzábal, lo que ocurre es que el elemento que está averiado y que se tiene que reparar todavía no nos ha llegado, no nos ha suministrado, y por eso está tardando. Sé que lleva muchos meses, pero sí, esa es la casuística, y bueno, tendremos que valorar porque estas rampas llevan en marcha, pues creo que más de 15 años, más de 15 años. Y bueno, se tendrá que mirar cara a los presupuestos del año que viene, pues unas importantes inversiones pues para igual renovar todo el sistema mecánico. Bien. Porque estamos teniendo pues varias averías. Es verdad que por el uso, el deterioro, el emplazamiento donde están, pues hay una serie de circunstancias pues que están dando varios problemas y son habituales. No sé, aquí hay una empresa que tiene un contrato de mantenimiento, entiendo que también tendrá unos tiempos, tendrá no sé qué, claro, tendrá más responsabilidades respecto a las piezas, pero bueno, pues que se arregle un poquitín, porque las rampas sí que ya está en redes, es un poco cachondeo, ¿no? La gente lo comparte cuando consigue que todas funcionen y dice, joder, qué maravilla.
Antes había una parte que iba a Ritargo, pero hay una parte del Chocó de las Mujeres que sí va aquí y que queremos preguntar en qué situación se encuentran las obras, si han finalizado ya o cuándo van a finalizar. Las obras de las choqueras. Chocó de las Mujeres, sí, de San Nicolás. De San Nicolás 23. Sí, esas también faltará, nada, están también a punto de finalizar. Sí es verdad que todavía pues faltan los últimos detalles, pero en breve finalizarán, tal y como está en el proyecto de la fase 2. Estaba adecuar la fachada, que ya está finalizada, no sé si os habréis girado una visita por allí, pero la fachada ya está realizada, también están cambiadas el tema de los marcos, y por dentro falta ultimar algunos detalles y bueno, y algunas certificaciones pues para dar por concluida la obra y por recibida por la parte de la administración. Vale, la tercera, ¿en qué situación se encuentra el paseo de Usategui? Si no me equivoco, ya se había descartado recuperar el trazado anterior. ¿Está en adjudicación? Lo pregunto. No, pero el paseo también. Bueno, pues sí que nos gustaría saber en qué situación está y si se ha descartado recuperar el trazado anterior, conocer cuál va a ser el nuevo trazado en esa parte del paseo y a ver si se va a naturalizar esa parte de la ladera, o sea, no solo estabilizar, sino naturalizar la ladera, ¿no? Entonces, ¿no lo trajimos a una comisión? Que se iba a hacer un paseo alternativo por la parte alta. Sí, pero... Es lo que está licitado, de hecho. Solo que no sé en qué punto se encuentra, en qué fase se encuentra. Sí, pero por la parte alta... Ya, yo no sé lo que es la parte alta. No sé si pretende subir por la casa y bajar por la casa o subir por donde estaba la piscina. No, es la zona alta, la zona del verde donde están los columpios, es donde se va a poner un paso alternativo. Vale, bien, pero eso, como no sabía, pues preguntamos eso y luego en qué situación está. Y ya la última, se ha terminado el plazo de solicitud de ayudas a la emancipación. Entonces nos gustaría tener datos de cuántas se han solicitado, cuándo se prevé responder, en qué situación está toda la tramitación. ¿Cuánto? ¿En qué situación está? Perdón. No me acuerdo ahora cuántas. Sí es verdad que el número de solicitudes es mayor, bastante mayor que en ocasiones anteriores, y ahora se está requiriendo documentación a la gente o a las personas que han hecho la solicitud y les ha faltado algo. Eso sí te puedo decir porque me han informado esta semana, pero no me acuerdo cuántas eran no me acuerdo. O sea, te lo digo cuando lo sepa. Vale. Bueno, rapiditas, sí. Rapiditas de contestar también. Eduardo, ¿te habías levantado la mano? No. Vale, pues entonces también damos por finalizada este apartado de preguntas. Los miembros de la comisión. ¿Alguien del público no sé si querrá tomar la palabra? Pues adelante. Adelántate, por favor, y coge el micrófono que tiene ahí enfrente, al lado. ¿Ha sido esto? Sí, por favor. Identifíquese. Bueno, nos conocemos, pero por favor, pues por decir otra vez el nombre. Y buenos días a todos. El nombre mío, José María Gil Pondal. He estado otra vez aquí. Soy vecino de Guecho, en estos momentos en Romo ya hace unos cuantos años. Y vivo en Luis López Osés. Quería hacer 3 solicitudes y 2 preguntas. Y entonces tiro con las solicitudes. Una es solicitar que se amplíe el tiempo del semáforo de la calle Gorbea y que a su vez es 13 segundos, es el que condiciona, o está también el de la calle Amaya, que es el nombre de Lejona y eso. Dura poquísimo. La mayor parte de la gente que cruzamos ahí, aparte del instituto o con esto, somos señores, no nos da tiempo, no da tiempo a pasar justito si estás al borde. Eso es una de las solicitudes. Otra, y esa me interesa a mí también y a otros vecinos ahora, con las obras que se están haciendo para el Centro Intergeneracional del Demonio, con perdón, pero es que no es el demonio, se ha puesto un vallado de obra que ocupa la acera, que ocupa las aceras, una de la calle Cresalcho, que es la más importante, para mí es la mayor de Romo, y otra la calle Lope de Vega.
encima se han puesto los containers, los contenedores, que antes que están previstos en el proyecto, según lo vi yo allí, estaban previstos en López de Vega, se han colocado al lado de la torre de la iglesia, o sea, con lo cual van a estar allí 3 años, todo lo que dure la obra. La cuestión es la siguiente, solo queda una acera de unos 2,5 metros al otro lado, en la calle Cresalchu, por donde pasamos todos, bueno, por donde pasamos las personas, y entiendo que es insuficiente, porque van tacatacas, hay comercios, venden la fruta, ponen un poco fuera, o sea, esto, y la gente se baja, bueno, hay unos coches aparcados, perdona esto, entonces yo lo que solicitaba ahí es que se ampliase esa acera justo enfrente de la iglesia, habría que retirar 10 coches por lo menos, hasta el tamaño que tiene Ezequiel Aguirre, que está justo al córner, tiene 3 metros y pasa el autobús sobrado, quiero decir que va sobrado justo, pero va. Entonces se ampliase la acera, por lo menos en la calle Cresalchu, en ese trozo. A lo mejor el día de mañana hay que darle a la calle Cresalchu como en Las Arenas y quitar unos cuantos coches de ahí, pero vamos, los peatones son los peatones, y, en fin. Es una cuestión de movilidad. Bueno, la solicitud era esa, y cuanto antes, porque la gente, si no se baja, en el otro lado, se bajan de la iglesia, se bajan y pasean andando, que les puede pillar un coche. Marca tú y yo no lo hago. Bueno, y entonces esa era la segunda, y la tercera, que vengo aquí porque no sé a dónde demonios ir, vivo en unos apartamentos tutelados, y ya lo he quejado, ya han ido esto, y ahí, por el motivo que alguna modificación, el motivo es que tan pronto tienes 10 litros por minuto como 5. El chorro baja y sube, el chorro baja y sube. Me imagino que es un problema que cuando se dimensionó ese edificio para poner más casas de los maestros, pues han tenido que poner o sea, para la simultaneidad, por decir de alguna manera, del proyecto, esto, claro, es un coño. La presión del agua, me imagino sí, bueno, que estará hablando, ¿no? Es el caudal, que no es lo mismo caudal que presión, por eso es esto. He hablado con el consorcio de aguas y esto, pero ellos, como eso es del ayuntamiento... Es dentro del apartamento lo que está dentro de los teniendo apartamentos, y de hecho un vecino mío, y es genérico en todos los apartamentos, perdón, ¿eh? Ay, sí, no sé, porque llevo ya suelo ser bastante... Yo voy donde un vecino de la misma altura, para que os hagáis la idea, abre el grifo él, que no tiene nada que ver conmigo, en el principio es como si la luz bajase y se baja el cacharro. Fueron del ayuntamiento, y doy la vara aquí, pero como es municipal, fueron del ayuntamiento, teóricamente fontaneros, y me dijeron que ellos no podían hacer nada, que a lo mejor era de algún... Debajo puede que haya, está debajo de Ondiz, que es donde está el depósito, tendría que haber ahí presión, mucho. Y entonces abajo debe haber, donde nosotros estamos, unas compresiones, alguna vaina, algún regulador, alguna cosa técnica que igual intenta compensar esa simultaneidad. Igual que baja de donde intenta una reductora. Entonces no sé quién dirigirme, perdona, y vengo aquí porque el pleno es una cosa, no me parece, y tampoco sé dónde dar a esto. Bueno, pues eso eran las 3 solicitudes. Y luego... Vale, pues las tenemos las 3 recogidas, sí, ¿vale? Las tenemos las 3 anotadas, tenemos que informarlas. Vale. Vale, las preguntas eran, estoy intentando estudiar... perdón. Ay, marca tú, sí. Sí. Este vecino, como expresa, es usuario de los apartamentos tutelados que pertenecen a los servicios sociales, y ha debido recibir una carta, una circular, en la que le ha llegado un teléfono de una entidad de mantenimiento. Ayer mismo. Eso es, pues ahí es donde debe dirigir todas las necesidades, las quejas y demás. Digo, porque como ha manifestado que no sabía dónde dirigirse, hay un servicio. Entonces, a partir de ahí, pues igual hay cuestiones que exceden a lo que puede hacer el servicio, pero ya nos es comunicado y a partir de ahí actuamos. Primeramente, gracias, así lo haré, y eso no tengo la menor duda, a ver si me entiendes. Es que eso es súper novedoso de ayer. Es que ricasco. Y a vosotros, bueno, al ayuntamiento por haberlo... Vale. Adelante, que has dicho también que tenías 2 preguntas, ¿no? Vale, eso es. Una pregunta es, ya por interés de estudiarlo, Cristóbal Valdés, en el año 85, se hizo un desvío, no se llama así, es un desvío,
y se sacó esto. He intentado encontrar para estudiarlo, a ver si digamos el proyecto, estaba aquí en el ayuntamiento, y entonces me remiten a URA. Yo sé que entonces estaba el gobierno, era una cuestión de, bueno, nada más. ¿Dónde lo puedo pillar para estudiarlo? Eso sería en otro momento. Un experto también. No, digo porque me tocó a mí participar. El proyecto lo ejecutó el Consorcio de Aguas. ¿Vale? Eso, sí, vamos. Entonces, el Consorcio de Aguas diríjase al Consorcio de Aguas y... No, que así le hago, es por si había... Es por si había aquí en el ayuntamiento alguna cosa relativa. Aquí puede haber, pero igual es que como no tiene que conceder ni licencia al ayuntamiento en ese caso, no se concede ni licencia. Vale, pues probablemente el documento constructivo y la liquidación estarán en el consorcio. Hubo mucho eso, y eso es simplemente porque quiero ver si se podría proponer hacer desde la plaza del ajedrez, que quitarán el ajedrez, espero, porque es un proyecto, hay 600 metros, prácticamente lo mismo, y la calle Govela que en su momento, cuando se desvió, ahí, al lado del puente colgante se puede sacar un túnel parecido y ver los muebles desde las arenas mismas. Hay varias propuestas de cortas, hay varias propuestas de cortas. Bueno, pues eso es. La otra cosa ya pasó para allá. Y le agradezco el apuntamiento, compañera. Pues es que ricasco, y si no hay más cuestiones, pues damos por finalizada la Comisión de Territorio. Egunon izan.